Vista. Aquí comienza Reunión de Pauta, con la conducción de Sebastián Aguirre. Bienvenidos una vez más a Reunión de Pauta aquí en Radio Pauta 100.5. Gracias por acompañarnos a esta hora de la tarde. Día jueves 28 de abril, en los últimos días ya del cuarto mes del año. Estamos listos para comenzar nuestra edición del día de hoy, nuestro espacio de conversación junto a nuestros panelistas. Vamos a dar la bienvenida porque ya están conectados de manera telemática en nuestro panel del día de hoy. Karen Tal está junto a nosotros, psicóloga MBA de la Universidad Católica y gerente general de CADEM, es directora de ICARE además. Bienvenida, Karen, gracias por estar con nosotros. Hola, ¿cómo están? También nos acompaña Rodrigo Echecopar, economista, máster en políticas públicas e innovación del University College of London, expresidente de Revolución Democrática, director de Rumbo Colectivo. Bienvenido, Rodrigo. Hola Sebastián, Karen, Claudio. Gracias por acompañarnos. Y Claudio Alvarado completa nuestro panel, abogado, magíster en Derecho Constitucional de la Universidad Católica y director del Instituto de Estudios de la Sociedad IES. Bienvenido, Claudio. Muy buenas tardes, un gusto estar aquí conversando nuevamente. Igualmente. Gracias por acompañarnos, Claudio, Karen, Rodrigo, nuestros panelistas de los jueves. Estamos listos para comenzar nuestra sesión del día de hoy, para comenzar la conversación. Vamos a estar abordando varios temas, nuestras noticias coladas, por supuesto, los datos también que traen nuestros panelistas para esta jornada. Pero partamos hablando de un tema en particular que se discutió esta semana en la Convención Constitucional, bien interesante. El Pleno de la Convención rechazó una propuesta de la Comisión de Sistemas de Conocimiento. ¿Sobre qué tema en particular? Sobre propiedad industrial. Esta señalaba que la Constitución asegura la protección de los diversos títulos, de protección de propiedad industrial. La ley va a regular los derechos que se confieren a su titular, su duración y las limitaciones derivadas de su función social. Eso es lo que decía exactamente este artículo. Y finalmente se rechazó. ¿Qué les parece el rechazo de la norma? Es lo que queremos conversar junto a nuestros panelistas. Rodrigo, ¿qué te pareció este punto, el rechazo de este tema que ha estado bien discutido ahí dentro de la convención? A ver, yo vería también el otro lado, porque por otro lado se aprobó los derechos de autor y propiedad intelectual de artistas, sí, y científicos también, entiendo. A mí, aquí quizás esto no va a ser la posición más común acá. ¿Ya? Me hubiese gustado algo un poquito más de avanzada respecto a este tema. ¿Qué significa eso? Existe. O sea, bueno, obviamente un juicio de valor decir que está avanzada. Pero en general los derechos de autor, en el caso de artistas, existen para proteger la capacidad que tienen los artistas de poder sobrevivir en base a su trabajo. Y mi impresión es que la pelea que hubo una insistencia muy fuerte desde el mundo del arte, también tiene que ver con que tenemos un sistema que obliga a los artistas a vivir de una manera muy precaria. Entonces, sin sus derechos de autor tienen muy pocas posibilidades de poder subsistir, y yo creo que eso es un error de diseño más de nuestra forma comunitaria de proteger la cultura. Y en el caso de la propiedad más industrial o de lo que vemos como en el mundo más empresarial o privado, también acá hay una discusión bien interesante. ¿Por qué existe la propiedad intelectual? Bueno, en general para proteger la innovación, para poder proteger como las nuevas formas de crear productos o de nuevos productos, digamos, o servicios. Y yo diría que es una visión un poco estrecha y más antigua pensar que la única manera de generar eso es a través de mecanismos de propiedad intelectual muy estrictos. De hecho, el actual ministro de Secretaría General de la Presidencia, George Jackson, tiene un libro al respecto que se llama Copia o Muerte, y es una revisión súper interesante sobre como el estado actual de la discusión de propiedad intelectual. Y un par de ejemplos simplemente para dejar sobre la mesa. Y uno es, por ejemplo, en todo lo que fue el desarrollo del iPhone. El iPhone se reconoce como uno de los puntos de innovación más importantes del último siglo, estos son de los 2000 de este siglo. Y el estudio que hace Mariana Mazzucato, en donde sigue un poco la historia de las tecnologías que están detrás del iPhone,
encuentra que el 90% de las tecnologías que incorpora el iPhone son tecnologías que se descubrieron con financiamiento público a través de ya sea concursos públicos o instituciones públicas que estaban financiando académicos, Sí. Y que terminaron dentro de un producto privado. Entonces, te cuenta cómo la historia de la innovación no es exclusivamente del mundo privado y tiene que tener este espacio de cooperación. Y el último ejemplo que quiero dar es sobre las vacunas. Las vacunas que actualmente ya se están administrando por el COVID-19. Y una parte importante de la tecnología que permitió las vacunas más rápidas, que son las vacunas de mRNA, Pfizer, Moderna, esta es una tecnología que se descubre con financiamiento de la National Institute of Health de Estados Unidos, que es una institución pública que financia mucho esta investigación. Y a pesar de que después el desarrollo de las vacunas también fue financiado con fondos públicos, la discusión sobre la producción terminó en manos privadas que se llevan todas las utilidades. Ajá. Hoy día una discusión a nivel global es India, Sudáfrica, pidiendo que se liberen las patentes para que países como ellos puedan producir más vacunas, salvar más vidas. Sí. Entonces, yo diría, acá hay una discusión interesante y creo que la convención fue con una alternativa un poco más dentro del paradigma de lo que ha sido el último siglo. Así que no fue algo así como tan revolucionario o tan avanzado como podría haber sido. Claudio. Todo lo que dice Rodrigo es muy interesante, pero yo quisiera llevar esta discusión al plano más político en el cual está inmersa la Convención Constitucional. Y lo que me da la impresión es que aquí lo que se observa, me puedo equivocar, además está una noticia en desarrollo, como en general lo que uno comenta en torno a la Convención Constitucional, pero me da la impresión que aquí a ojos ciudadanos lo que se va a observar es cierta inconsistencia en que se aprueban los derechos de autor, no se aprueba la propiedad industrial, en que la Convención sigue casada en temas muy de nicho y al mismo tiempo generándose problemas con ciertos segmentos de la población. Y además, lo que me parece que se va a entender acá es que la Convención solo reacciona una vez que molesta a algún grupo social o algún interés ciudadano y que ésta alcanza a reaccionar, digamos. Porque esto de los derechos de autor viene como consecuencia que hubo una polémica previamente al respecto. Entonces, yo, raya para la suma, creo que esto, insisto, lo que decía Rodrigo es muy interesante, pero que desde el punto de vista político solo va confirmando el problema en el cual está inmersa la Convención y que es un problema un poco más estructural que tiene que ver con el modo en que yo tomando las definiciones y las señales que va entregando a la ciudadanía. Por esos grupos de interés, dices tú, Claudio. Es que no son solo grupos de interés, digamos, o bueno, depende cómo comprendamos interés, pero uno podría hacer un largo listado de grupos, asociaciones, personas, visiones de mundo, que según el tema se han visto en mayor o menor medida desafectados respecto a la Convención, y creo que en este caso lo que vemos es que, claro, los derechos de autor hubo una polémica, entonces alcanza a reaccionar, pero ahora hay un problema con la propiedad industrial, quizás que va a pasar el día de mañana, sigue en un camino un poco errático, me da la impresión del punto de vista de las señales que entrega a la ciudadanía. Karen. A ver, yo, al igual que la mayoría de los chilenos, creo que es conveniente una protección clara de la propiedad. Así pienso yo. Y desde ahí me parece que esto es una buena noticia para los artistas y una mala noticia para los emprendedores, digamos, y para las empresas. Y claro, entiendo que Rodrigo dice, vamos, que es un poco moderna esta manera de mirarlo y puede haber algo mucho más de avanzada, pero aquí pasa algo que, a ver, como que últimamente como que he tratado de evitar que hablemos, que opinemos sobre las cosas que se aprueban en las comisiones, porque al final creo que hace mucho daño, porque al final hay que ver qué pasa en el pleno y al final es mucho ruido. Pero pasa algo que igual merece atención, que es que es cierto que son ciertas cosas que se aprueban en las comisiones, pero el problema es que las que se rechazan en las comisiones ni siquiera llegan al pleno. Entonces, hay que opinar respecto de lo que decide la comisión, porque ni siquiera va a llegar al pleno. Y en este tipo de cosas, pienso yo, que en el fondo, el hecho de que se rechace esto, claro, a lo mejor, Rodrigo, puede que hayan otras maneras de conceptualizar esto, que sean mucho más avanzadas, pero por mientras,
¿por qué no proteger la propiedad de aquellas personas que quieren arriesgar, que quieren innovar, que quieren emprender y que puedan tener la tranquilidad de que lo suyo es suyo? Entonces es como, bueno, ¿por qué no darle esa garantía por mientras avanzamos hacia otra manera de conceptualizar esto? Entonces el rechazo en la comisión, a mi juicio, es una señal a la ciudadanía, ahí estoy con Claudio, de que, claro, Quilapayún, ¿cómo se llama Eduardo Carrasco. Él reclamó y salió la polémica y todo, entonces, bueno, los derechos de autor estamos dispuestos por mientras avanzamos hacia otra mirada, a proteger los derechos de autor, pero no estamos dispuestos a proteger la propiedad de, no sé, pues de los emprendedores. De otros actores, sí. Claro. Sí. No sé si Rodrigo. No creo que la pregunta sea mientras avanzamos, porque creo que hemos tenido momentos en donde esto ha funcionado de maneras distintas. Por ejemplo, a principios del siglo XX, la forma en que funcionaba la propiedad intelectual es muy distinta actualmente. Por ejemplo, los TLC, los tratados de libre comercio, eso es algo que han ido incorporando últimamente. O sea, esto es una discusión que se agarra a fines del siglo XX, en donde empieza a entrar con mucho más fuerza los TRIPS, que son estos acuerdos internacionales sobre cómo proteger la propiedad intelectual. Y eso siempre ha sido una discusión que ha estado abierta, porque no todos los tipos de propiedad intelectual son los mismos. No es lo mismo una invención que, no sé, simplemente tener una patente sobre algo que ya se conoce hace 70 años, cómo se hace. Entonces, no es una discusión que crea yo, es como algo así como que va a pasar en el futuro, sino que es una discusión que ya ha abierto un rato. Entonces, acá yo de nuevo plantearía, si nuestra preocupación es por la innovación, hay otros mecanismos para hacerlo, y yo aprovecharía esta coyuntura para empezar a avanzar en esa dirección. Por otro lado, entiendo que no es que se rechaza la propiedad intelectual, sino que queda establecido y va a tener que ser la ley la que establece como materia de ley, sí. cómo se materializa finalmente. Así que no me parece que en ese lado ni un bando o el otro haya ganado o perdido. Pero esto es algo que está contingente, que está viva esta discusión, y que tiene que ver mucho con el proceso de innovación. O sea, por ejemplo, la propiedad intelectual, hay autores que plantean que obstaculizado los procesos de innovación. ¿Por qué? Porque algunos sectores o empresas logran dominar el mercado con una invención sobre el cual no se permite avanzar o crecer más allá porque está protegido por una cantidad de años. Y como ya tiene esa renta monopólica por un tiempo, bueno, no avanza más allá. Vean, por ejemplo, el tema de los medicamentos en Estados Unidos, que son carísimos. O sea, una cosa absolutamente distinta a cómo es en Canadá, que está al otro lado de la frontera, y eso tiene que ver con la forma en que regulan ellos también las patentes y la propiedad intelectual. Entonces yo diría que no es una cosa así blanco y negro, sino que está bien que estén en el proyecto de ley después. Yo con la parte de los derechos de autor, quizás como de artista, hubiese preferido avanzar hacia un modelo como de menor precariedad de la cultura, pero también más apertura hacia su utilización. Está interesante el debate en todo caso. Sí, Karen, ¿querías agregar algo? Sí. No, una pregunta. ¿Por qué aprobar la protección de los derechos de autor y no la propiedad industrial? Es que yo por eso digo, yo quizá hubiese preferido que no se entrara en esa materia más en general. O sea, yo encuentro que quedó quizás muy restrictiva, hasta para artistas o científicos. Plantea científicos, ¿qué pasa si un científico descubre una nueva proteína que tiene un efecto que puede ser utilizado en una medicina? La historia de la penicilina es la historia de un médico que regaló la penicilina para la patente, para que se hiciera lo más barata posible, y si no, quizás cuántas vidas se hubiesen perdido. Entonces, yo creo que ahí quizás fue muy restrictiva, esa es mi impresión. Está interesante el debate en todo caso. Si ustedes quieren profundizar, nuestros auditores y nuestros panelistas en este tema, en nuestro sitio, en pauta.cl, está un artículo donde se aborda precisamente este tema, la aprobación de los derechos de autor y el rechazo en esta norma sobre propiedad industrial ahí en el trabajo de la convención. Lo encuentran fácil ahí en la portada de pauta.cl. Estamos en reunión de Pauta, Karen Tal, Claudio Alvarado y Rodrigo Echecopar en nuestra conversación del día de hoy. Y vamos a ir a otro tema. Salimos de la discusión constitucional para hablar de lo que está ocurriendo en materia de seguridad a nivel nacional. Esta semana ha habido varios episodios que han puesto a prueba de alguna manera la estrategia del gobierno en distintas áreas. Por ejemplo, esta semana el gobierno tuvo que aplicar la Ley de Seguridad del Estado y se creyó
en 9 ocasiones por la Ley de Seguridad del Estado debido al bloqueo de carreteras y de caminos a lo largo del país, en distintos puntos, no solo acá en la zona central o en la metropolitana, después del ultimátum que había dado la ministra del Interior el día martes. Y bueno, esta mañana se han reportado ataques incendiarios en la región del Biobío. La situación allá en la macrozona sur sigue recrudeciendo en una planta de áridos en el sector de Los Álamos. Ahí se quemaron más de 15 máquinas según el último balance. Sería un grupo de encapuchados, armados. Los testimonios hablan de armamento de grueso calibre. Otro episodio más que viene a poner la atención nuevamente sobre la zona sur. Y de esa forma entonces se va generando un ambiente también donde hay más presión y va creciendo la presión sobre el Ministerio del Interior en materia de seguridad y orden público. Y es ese tema que queremos hablar, la estrategia que está llevando adelante el gobierno en esta materia. Claudio, partamos contigo para analizar este punto. ¿Cómo evalúas tú la capacidad que ha tenido el gobierno en este poco más de un mes de trabajo, casi 2 meses de resguardo precisamente del orden público y para tratar de llevar adelante su estrategia en esta materia? Obviamente Chile tiene un problema en esta materia hace bastante tiempo, digamos. O sea, hay una dimensión del asunto que va adquiriendo ribetes de problema estructural y en ese sentido yo entiendo a quienes desde dentro de los círculos oficialistas buscan poner el asunto en una perspectiva más amplia y decir, aquí tenemos, por formularlo de alguna manera, un problema de Estado y no se puede pretender de que el gobierno de un día para otro solucione todas estas dificultades. Yo entiendo esa aproximación justamente porque un mínimo de honestidad supone reconocer de que efectivamente la cuestión viene desarrollándose y viene complejizándose hace bastante tiempo. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Dónde yo creo que el gobierno se equivoca o en cualquier caso tiene severas dificultades para enfrentar esto de modo razonable, de modo adecuado? En que justamente ante un problema de Estado se requiere tener una actitud de Estado, una visión de Estado, un comportamiento que implique plena conciencia de lo que supone ejercer el poder del aparato estatal. Y ahí me parece que el gobierno y la coalición en general, la coalición oficialista, tiene problemas importantes porque es un grupo que llega a la moneda después de, digámoslo derechamente, haber coqueteado más o menos directamente con la violencia en distintos momentos, una severa dificultad para entender que parte de la misión del Estado es ejercer la represión, por supuesto, legítima dentro de los cánones adecuados, con respeto a los derechos humanos y con respeto a los protocolos, pero ejercer finalmente, sin prejuicio de todas las prevenciones necesarias, ejercer la represión del aparato estatal, ejercer la fuerza del Estado cuando hay que hacerlo y, por tanto, no caer en falsas dicotomías, no caer en la dicotomía de que aquí o es diálogo o es ejercicio de la fuerza, pensando, por ejemplo, en la Araucanía. La verdad es que ahí son ambas cosas y no se puede dialogar en cualquier circunstancia. Entonces yo, raya para la suma, creo que el gobierno, quizás la principal dificultad que tiene en esta materia es de aproximación, y creo que eso tiene mucho que ver con algunos errores no forzados de la ministra Isquiasiche, tiene mucho que ver también con el modo de aproximarse a los problemas de la Araucanía y, por tanto, tiene que incorporar, a mi entender, una visión de Estado a la hora de aproximarse a este tema, porque va a ser una cuestión de largo aliento, y si bien no se le puede exigir que solucione todo, sí se le puede pedir que actúe conforme tiene que comportarse quien está a cargo de la seguridad de la nación. Karen, ¿y tú ves que ha tenido ese problema de aproximación al tema de seguridad ahora que está en el gobierno efectivamente con guitarra en mano, digamos, como siguiendo el dicho? A ver, yo creo que sí, que obvio que sí. Creo que se ha mostrado la inexperiencia del equipo que está a cargo y todo, pero en verdad, yo creo que haría otra mirada. Que en verdad, sí, tenemos que pensar cómo ocurrió la elección de este presidente, y yo creo que la ciudadanía democráticamente elige, y lo que hace es un trade-off entre las cosas que quiere. Y en esta elección, cuando uno le preguntaba a la gente cuáles eran las prioridades para el gobierno antes que empiece, o sea, antes que lo haga mal, digamos, está arriba derechos sociales, salud, educación, pensiones, con 37%, y bastante más abajo delincuencia, 21, economía, 19, lejos las 3 cosas más importantes. O sea, al final hay un trade-off entre derechos sociales, manejo de la delincuencia, economía. Y cuando esto partió, era así. Y cuando partió también, cuando le preguntabas a la gente, bueno, cuáles eran los atributos de cada uno de los presidentes, y Boric, en realidad, sus fortalezas son
que iba a tener un buen programa en temas de género, en temas de medio ambiente, luego que iba a poder avanzar en lo que el país requiere en demandas sociales, que era lo más importante, y sus grandes debilidades eran su capacidad para mantener el orden público, inmigración, araucanía y narcotráfico, que al final está todo súper relacionado. Entonces, yo creo que al final, ¿qué es lo que va pasando? Que son como las dinámicas de la ciudadanía. Va pasando el tiempo, la gente siente que la delincuencia está cada vez peor, hay un porcentaje muy grande de gente que siente miedo de ser victimizado, de ser víctima. La gente siente que la delincuencia está cada vez más violenta. Entonces lo que empieza a pasar es que este trade-off empieza a moverse un poco y baja un poco la relevancia de el que queremos avanzar en derechos sociales, aumenta la relevancia de delincuencia y economía también, porque estamos con mucha inflación. Entonces así, a medida que va pasando el tiempo, la gente va teniendo, entonces se produce la frustración y sentimos que todo está mal, pero en realidad yo creo que lo que ha hecho este gobierno en este tema es completamente esperable, dadas sus fortalezas y sus debilidades. Ahora, ¿agregarías así? Sí. ¿Sí? Sí, dime nomás, Karen. No, que este gobierno... ¿vamos a seguir en esto? Sí, pues vamos a seguir en esto, porque a diferencia de otros temas, yo creo que este gobierno no tiene una agenda clara para esto. Nadie la ha tenido, Piñera lo hizo igual de mal, digamos. Pero no hay una agenda clara, como por ejemplo, hay una agenda para enfrentar la inflación, hay una agenda para las transformaciones que se quieren hacer, que son grandes, pero esta agenda está menos clara. Tenemos un equipo sin experiencia en esto y tenemos, como dice Claudio, tejado de vidrio. O sea, es raro escuchar a Boric decir no es una marcha en las calles, es un bloqueo de las rutas. Es como divertido, es como que la credibilidad creo que está afectada. Rodrigo, ¿y cómo interpretas tú las señales que se han dado en el gobierno en esta materia hasta ahora? Es que yo aquí primero comparto lo que dicen quienes me preceden. O sea, creo, como dice Claudio, efectivamente esto es un tema que viene hace tiempo, y también comparto que lo que estaba diciendo Karen, que es muy probable que quienes eligieron al presidente Boric no tenían entre su principal preocupación la seguridad, porque él no lo había convertido en una fortaleza, digamos, de su campaña. Era más bien su contrincante quien planteaba con más fuerza ese tema. Pero mi impresión es que sí será evaluado al respecto. Y que esto es un tema central. O sea, un gobierno que no es capaz de garantizar el orden es un gobierno que se encuentra en problemas. Entonces, acá yo tengo una diferencia quizás que yo diría, no me parece que los errores no forzados sean tan terribles. Porque mi impresión es que la sociedad chilena va a evaluarlos en base a las transformaciones sustanciales. O sea, si es que cambió o no cambió lo que está diciendo Karen de esa sensación de inseguridad. Entonces, yo creo que Chile le va a dar una oportunidad respecto a estos errores no forzados. Lo que no le va a dar es la oportunidad de decir, bueno, es que no te elegimos por eso, por lo tanto no nos importa. Yo creo que Chile sí está muy preocupado por la violencia y por el narcotráfico. Y acá también tengo un punto que decir respecto, puede ser que la agenda de seguridad no haya sido tan central en la campaña, pero sí prometieron algo. Y lo que prometieron fue un giro de timón. Acá si uno dividiera Exacto. Entonces, si uno dividiera quizás dos grandes problemas, por un lado, el conflicto que hoy día se está viviendo en la Araucanía, que tiene ribetes de mucha violencia, hay un contraste con lo que fue el gobierno anterior. O sea, uno era el estado de excepción, la imagen del presidente Piñera, el senador Felipe Cas, con todos esos tanquetas atrás, ¿se acuerdan? Versus una propuesta que es diálogo, que es reconstruir un acuerdo nacional y un diálogo con el pueblo mapuche, y que busca como enfrentar también el problema económico. Pero, en otro lado, solo para cerrar, en temas como más quizás de narcotráfico, acá hay una crítica a lo que fue el gobierno anterior de esto de delincuentes, se le acabó la fiesta y el populismo penal, y se ha planteado una redistribución de policía, un nuevo cambio en efectividad. Ahora, todo esto, a mi parecer, está bien, pero eso se mide en resultados. Y yo creo que Chile entiende que en 2 meses eso no se soluciona. Como decía Claudio, esto es algo que se arrastra hace mucho tiempo. Pero tienes 8 meses, tienes 1 año, no para solucionar el problema, pero para decir,
está empezando a cambiar la dirección del problema. Estamos empezando a ver algo que se reduce, no algo que aumenta. Mi impresión es que el desafío está especialmente grave, porque con la pandemia el Estado se redujo, o sea, se contrae más y desaparece un espacio comunitario importante en barrios que obviamente repercuten en mayor delincuencia. Pero yo creo que Chile sí va a jugar respecto a esto y tienen que empezar a mostrar que este cambio de timón, este giro, tiene un efecto. Sí, Karen. Yo estoy plenamente de acuerdo en que sí va a evaluar Chile esto, a lo mejor me expresé mal. Yo creo que lo que va pasando es que la gente elige con cierta lógica y después empieza a evaluar las otras cosas que también quieres, y esto es normal y está bien. Y por supuesto, lo más importante es que para evaluar un gobierno es que haya orden público, eso de todas maneras. Lo que sí no estoy nada de acuerdo es que haya una agenda, porque para mí el diálogo es un concepto, no es una agenda. Una agenda tiene que tener un plan, tiene que haber un plan muy estudiado, muy pensado, muy desarrollado, y cuando uno ve que va la ministra con el viaje fallido y la sacan a balazo, digamos, eso te demuestra que en verdad lo que hay es una idea, hay una idea de que es mejor el diálogo que la represión, pero a mi juicio lo que no está, o falta todavía que se defina y se muestre, es una agenda, es un plan. Bueno, ¿cómo vas a hacer a través del diálogo para solucionar un problema tan importante para la gente? A mí no me queda nada claro, hasta ahora al menos, cuál es la propuesta. Ajá. Y colgándome de lo que... Sí, colgándome de lo que dice Karen, yo diría que además esa idea con la cual se llega a plantear el tema en particular de la Araucanía era una idea que se demostró equivocada en su primera apuesta, y es que suponer porque cambia el gobierno automáticamente se va a tener una buena recepción en el sur, y la verdad es que lo que se demostró fue todo lo contrario, porque justamente hay gente con la cual no se puede dialogar. Si lo que pasa ahí en Temuco-Icuy es una cuestión bien impresionante, digamos, es una captura ilegítima, por supuesto, de una parte del territorio del Estado. Entonces, yo diría que aquí hay de partida una idea con la cual, una aproximación con la cual se aborda el asunto que se ha demostrado fallida, pero que además en sus resultados también le puede pasar la cuenta al gobierno muy, muy rápidamente. Rodrigo ponía el ejemplo de la retirada del estado de excepción en la macrozona sur, y claro, resulta que justo ayer, por mencionar el ejemplo más cercano, estas cifras van cambiando día a día. Ayer la multigremial de la Araucanía revelaba que sin estado de excepción los hechos de violencia han aumentado un 169%, con todas las implicancias que esto tiene para personas de carne y hueso. Entonces, claro, uno puede tener una apuesta por un cambio de estrategia, pero ese cambio de estrategia también va a ser evaluado en sus resultados, y al menos hasta ahora la cuestión se ve en su eficacia muy difícil de persuadir como una estrategia mejor lograda. Claudio, ¿pero puede ser un asunto de tiempo? Ojalá, digamos, porque todo lo que esperamos aquí es que la situación mejore, pero a mí, dado un nivel de violencia, el incremento de los hechos, el tipo de problemas que hay en el sur, ahí me cuesta creer que uno, sin estar dispuesto a reprimir de manera, insisto, lícita, con los límites del caso, ahí donde hay que hacerlo, respetando todos los protocolos, vaya a ser posible avanzar, porque lamentablemente hay una o muchas subfacciones, digamos, con las cuales no se puede dialogar. Y lo otro que quería decir a propósito de esto mismo, del cambio de estrategia, es que además, ojo, que Gabriel Boric, aquí Karen siempre tiene los datos más a la mano, pero Gabriel Boric es alguien que de cara a la segunda vuelta incorporó igualmente este eje de modo fuerte. O sea, Gabriel Boric, yo esto lo he dicho en otros programas, puedo ser un poco reiterativo, pero me parece que es bien claro que él, de cara a la segunda vuelta, lo que hizo fue prometer seguridad a los chilenos en todas las dimensiones. Bueno, de hecho, le agregó al mensaje de protección social y de estabilidad, o sea, le agregó, al mensaje de protección social una promesa de estabilidad política y sobre todo de lucha contra la delincuencia, el narcotráfico, al punto que ustedes recordarán que para esa fecha la campaña estuvo plagada de memes y de bromas respecto al cambio de énfasis, a los giros, que la bandera chilena, que no sé qué, y también dentro de eso estaba una aproximación diferente respecto al tema Carabineros Fuerza Pública. Y entonces yo creo que si es que a ese factor le agregamos los resultados discutibles que se ven hasta el momento en la zona sur, y le agregamos además
que es un gobierno que objetivamente lo está pasando mal, y esto no lo digo con alegría ni mucho menos, lo digo con pesar, es el gobierno más impopular desde el regreso a la democracia, en su inicio, en su instalación. El tema es muy complejo, y yo creo que, como decía Karen, sin un plan definido que incorpore de manera más decidida la lucha contra la delincuencia en su modo tradicional, va a ser muy difícil que las expectativas del presidente Boric se vean satisfechas por parte de la población. Ahora, Rodrigo, si querías decir algo. Sí, siempre tengo ganas de participar del debate. Dale. No, pero yo partiría por decir, yo creo que, por ejemplo, cuando hablamos de la baja de la aprobación en las encuestas de la convención o del presidente Boric, tenemos que ver eso en el camino largo, que es una crisis política e institucional en Chile, en donde la ciudadanía ha perdido legitimidad a las instituciones de Chile, y hay que reconstruir ese vínculo. Ese es un camino que va a tomar tiempo, y aquí es donde vuelvo a algo que estaba diciendo antes. Y creo que ese camino va a requerir no solamente de símbolos y de señales, sino de transformaciones sustanciales. Yo aquí plantearía, mi impresión es que no es serio pensar que en 2 meses se puede girar el camino de lo que está pasando en la Araucanía, ni posiblemente en lo que están siendo como las tendencias de delincuencia en otras ciudades del país. Ajá. Pero habiendo dicho eso, sí está esa responsabilidad en el mediano y el largo plazo. Entonces, yo ahí discreparía de Claudio cuando dice, oye, no, es que lo que está pasando es que aumentó un 160% cuando sacan el estado de excepción. Bueno, también estaban los primeros datos que decían que cuando se había puesto el estado de excepción, también había habido un recrudecimiento de la violencia en un principio. Pero acá la apuesta va a ser algo de un poco más de mediano plazo. Entonces, por ejemplo, mi impresión es que donde hay oportunidades acá es si es que la Convención Constitucional y la nueva Constitución abre espacios a que pueblos originarios de Chile se sientan más parte del pacto y el contrato social del país. Eso puede ser algo que fortalezca los espacios o los puentes de diálogo con quienes sí están dispuestos a dialogar, y que puede terminar aislando de manera más estrecha a quienes no están dispuestos a dialogar. Eso yo veo como una luz de esperanza si es que se aprueba la nueva Constitución, si es que efectivamente hay un trato diferenciado hacia pueblos originarios. Un tema y que por otro lado, en el espacio más breve, Rodrigo, porque nos vamos a la pausa ya. Ok. No, pero dale. Quería terminar la idea. Solo que el otro espacio en donde creo que va a ser muy importante va a ser que las policías, ahí la cara decían, no, es que no hay una agenda tan clara, y puede ser que no haya una hoja de ruta de aquí hasta el final. Pero sí han habido estas señales de diferencia, esta redistribución de los 700 carabineros que pasan de oficinas a la calle, lo que están planteando de aumentar la dotación de policiales en comunas que antes tenían menor dotación que las comunas quizás con mayores recursos. Entonces, ahí se está empezando a ver una estrategia que tiene que ver con redistribución y eficacia policial, pero evidentemente no es una hoja de ruta completa, y si esos pasos quedan ahí truncados en estos primeros elementos, probablemente no va a llegar a buen puerto. ¿Puedo hacer una pregunta muy corta, Rodrigo? Tenemos que ir a la pausa, muy rápido, Karen. Dale. ¿Sí o no? Dale. Yo sé que en 2 meses nadie puede evaluar nada. Muy bien. ¿Tú crees que en los 4 años va a resultar esta estrategia para enfrentar la delincuencia? Yo espero que sí, claro. O sea, yo soy de quienes creen que las consignas de delincuentes se le acabó la fiesta, vamos a acabar con la puerta giratoria, el control de identidad que mostraban todos los estudios que no servían de nada, ha sido populismo para que los políticos se laven de las manos con la delincuencia y no para que se hagan cargo del problema de fondo. Y para mí el problema de fondo tiene que ver con una policía efectiva y en las calles, pero también con lazos comunitarios y un Estado que es capaz de garantizar protección social y que no se ha tomado eso por el narcotráfico. ¿Eso es fácil? No, pero creo que es el único camino. Karen Tal, Rodrigo Echecopar y Claudio Alvarado están junto a nosotros aquí en Reunión de Pauta. No alcanzamos a seguir porque si no nos quedamos con muy poco tiempo para los temas que nos traen al regreso en las noticias coladas nuestros panelistas, así que nos vamos a ir a una pausa y volvemos de inmediato con más de Reunión de Pauta aquí en la 100.5. Teatro Municipal de Las Condes presenta El violinista en el tejado.
El Musical, ganador de 10 premios Tonys, incluido Mejor Musical. Alegría, familia, risas y por sobre todo, tradición. Con Daniel Muñoz, Sara Pantoja, Francisco Daño Beitía, José Antonio Raffo, junto a un gran elenco. Venta de entradas a través de www.tmlascondes.cl y en las boleterías del teatro. El violinista en el tejado, El Musical, desde el 21 de abril. Produce Darshan Teatro. Invita. Pauta. ¿Sabías que estamos transformando Clínica Red Salud Vitacura en una de las clínicas más avanzadas del país? Mejoramos nuestra urgencia haciéndola más moderna y cómoda. Aumentamos consultas y especialidades para atenderte mejor. Nos equipamos con el resonador con inteligencia artificial más moderno de Chile y mucho más. Descubre lo que hace a Clínica Red Salud Vitacura una de las más avanzadas del país en Avenida Tabancura 1185 Vitacura y reserva tu hora en redsalud.cl. Red Salud. Mejor salud para Chile. Recuerda que puedes cambiar tu domicilio electoral registrado hasta el 1 de mayo. Solo debes ingresar a miconsulta.cervel.cl y en simples pasos podrás revisar y hacer el cambio de domicilio. Si es necesario, cambia tu domicilio electoral registrado ya, porque tú decides, vota. Infórmate en cervel.cl o llamando al 600-6000-166 o en las redes sociales del Servicio Electoral de Chile. Cervel. Conversa con nosotros en redes sociales. Síguenos en pauta.cl en Facebook e Instagram y pauta_cl en Twitter. Participa, comenta y comparte tu opinión. Pauta, hablemos de verdad. Ya estamos de regreso. Escuchas Reunión de Pauta. Pauta 100.5. Bien, estamos de vuelta, segundo bloque en este capítulo de Reunión de Pauta de día jueves 28 de abril y recordamos nuestra efeméride para volver con la segunda parte de nuestro programa, porque un día como hoy, de 1953, nace Roberto Bolaños, escritor y poeta chileno, autor de más de 2 decenas de libros, entre los cuales destacan, bueno, hay varios, pero su novela Los Detectives Salvajes, ganadora del premio Herralde en 1998, de otro premio Rómulo Gallegos en 1999 y también su obra póstuma, 2666. Su obra ha sido traducida a numerosos idiomas, inglés, francés, alemán, italiano, entre otros, y se le considera como uno de los grandes autores hispanoamericanos del siglo XX. Lo recordamos el día de hoy en la efeméride de Reunión de Pauta. Escuchas a Sebastián Aguirre en Reunión de Pauta. Pauta, hablemos de verdad. Y rápidamente nos vamos a las noticias coladas de nuestros panelistas, Karen Tal, Claudio Alvarado, Rodrigo Echecopar. Estuvo muy bueno el primer bloque, nos alargamos un poco, así que vamos a ir directamente a las noticias coladas para comenzar a profundizar en otros temas. Y vamos a partir con la noticia que nos trae Claudio Alvarado para analizar el trabajo de la Comisión de Sistema Político, que aprobó y despachó al Pleno las atribuciones de la Cámara de las Regiones, que va a reemplazar al Senado. Claudio, cuéntanos sobre esto y por dónde enfocamos el tema. Sí, mi principal inquietud con este tema tiene que ver con esta nueva propuesta que surge de parte de ciertos colectivos de izquierda de la Convención y digamos que tiene como en general todo lo que ocurre con el órgano constituyente una dimensión política y una dimensión más técnica. En el aspecto estrictamente político, bueno, está una noticia en desarrollo, ¿cierto? Hay que ver qué pasa con las votaciones en los plenos, en fin, pero desde el punto de vista estrictamente político la apuesta es bien arriesgada, porque aquí no se quiso ni tomar en serio los reparos del mundo de centro derecha, ni tampoco se perseveró en la propuesta original, lo cual obviamente no podía hacerse dado que se había caído en el pleno de la Convención, pero el resultado que provoca eso es que la consecución de los 2 tercios es bien difícil, es bien engorrosa, no es clara, y entonces podríamos llegar en la muy, muy impresionante eventualidad de que el borrador de nueva constitución que se somete a plebiscito venga con una parte del sistema político coja, digamos, un aspecto ahí político muy delicado desde el punto de vista de cómo se articuló este acuerdo. Y desde el punto de vista técnico, la verdad es que es un acuerdo que, claro, tiene avance en el sentido que aumenta algunas atribuciones a la Cámara de las Regiones, pero también tiene varios problemas que no logran hacerse cargo, de lo que han venido diciendo académicos y politólogos de distintos sectores políticos. Esto no
patrimonio de un solo sector. Faltan algunos contrapesos relevantes, por ejemplo, el veto parcial del presidente pasa a ser derrotado por una simple mayoría, la revisión general de la Cámara de la Región en la cual se quería fortalecer sigue siendo bastante débil, o sea, seguiría habiendo una supremacía muy clara de lo que hoy día es la Cámara de Diputados, lo que pasaría a ser este Congreso de Diputadas y Diputados. No se fija la elección del Congreso de Diputados, la elección de la Cámara Regional no es por partes, a diferencia del Senado, que es lo que todos recomiendan para ir teniendo, digamos, distintos diques y una manifestación de mayoría a través del tiempo. Entonces, la verdad es que es un acuerdo que se ve muy, muy riesgoso desde el punto de vista técnico y también desde el punto de vista político, y creo que confirma que hay ciertos colectivos, con estos cierros, ciertos colectivos de la convención, y pienso en particular en el Frente Amplio y el Partido Comunista, que no quisieron nunca articular algo de vocación mayoritaria, y eso obviamente es riesgoso. Karen. No, sí, no, o sea, no quiero opinar desde mi inexperiencia en sistemas políticos. Ajá. Solo decir que esto sí que es noticia en desarrollo, porque hasta ahora entiendo han votado, no sé, la mitad de las indicaciones y recién falta para que sepamos realmente cuáles van a ir al pleno. Pero sí, o sea, se ve complicado esto, porque en el fondo, claro, existe el riesgo de que lleguemos finalmente a una propuesta como sin un sistema político sólido, nos guste o no nos guste. Eso sí que sería malo, porque si queremos que esto resulte, evidentemente que sería un texto propuesto a la ciudadanía que estaría muy cojo. Rodrigo. Yo lo primero que diría es a Claudio recordar que se requieren mayorías de 2/3 para que esto se apruebe en el Pleno. Entonces, mi impresión es que todos quienes han estado articulando con otros han tenido una vocación no solamente mayoritaria del 50+1, sino de quórum calificado. En este tema, yo diría, es claro que hay una diferencia entre distintos sectores. Hay algunos que quieren acercarse más a cómo ha funcionado el sistema hasta ahora, y hay una propuesta que se sustenta sobre un diagnóstico que dice que el sistema político ha estado truncado e incapaz de impulsar cambios sustantivos durante mucho tiempo, y que lo que se debe hacer es facilitar el proceso de la democracia. Entonces, en este punto, yo creo que la palabra que usa Claudio es clave: diques. No es nuestro sistema político no debiese tener diques para impedir que pueda funcionar la democracia, sino que tiene que tener contrapesos que garanticen que se sostenga el Estado de Derecho. Entonces, acá yo creo que hay una diferencia sobre el resultado final de qué es lo que se espera, y eso está bien. No me parece que sea tan terrible, pero hay un sector que lo que plantea es: permitamos que la democracia funcione de manera más fluida. Y ojo, que hay algunos sectores más quizás radicales dentro de la convención que han dicho no, que ahora tenemos que meter estas cosas en la nueva constitución y poner nuevamente altos quórumes para que no se pueda cambiar. Y yo diría que los sectores, el Frente Amplio, el Independiente No Neutral, el Colectivo Socialista, el Partido Comunista han dicho no pongamos esos quórums porque tenemos que permitir que la democracia siga funcionando hacia el futuro. Hacia el futuro, si hay una mayoría que quiere cambiar algo de la constitución, bienvenido sea, que se pueda hacer. Entonces, solo para cerrar, yo diría que se está buscando que la democracia pueda funcionar de manera más fluida, y el cambio que yo entiendo que pasa en la Comisión es que aumentan las atribuciones de la Comisión de Regiones, de la Cámara de las Regiones, lo que era una de las preocupaciones que existía en algunos sectores dentro del espectro político. Así que espero que eso permita que se logre la votación necesaria en el Pleno y tengamos un sistema político consistente. Vamos a hacer un alcance, Sebastián, muy breve, un alcance muy breve, cortísimo, que es que, en fin, hay varias cosas que dice Rodrigo que a mi juicio podrían refutarse, pero hay una que me parece que sin duda lo logra, y es que la propuesta de reforma constitucional que se va a votar en el Pleno y que viene aprobada por justamente los colectivos que él nombra, es una reforma que está llena de amarres, digamos, que incluye plebiscito. O sea, en el fondo, si algo no tiene la propuesta de nueva constitución es facilitar el despliegue de las mayorías para cambiar el texto. Entonces, ojo con eso. Bien, la noticia colada entonces que nos trae Claudio. A mí no me parece un dique, me parece al revés, algo que facilita la democracia.
La noticia colada que Rodrigo, en fin. Vamos a seguir. Es que espera, este hilo lo podemos seguir con los otros temas porque todo gira en torno a la convención en las noticias que han traído nuestros panelistas porque ha habido mucho tema. Y Karen Tal nos invita a hablar desde otro ángulo del trabajo del debate constituyente. El ministro de las Express, Giorgio Jackson, dijo acá en Radio Pauta que hay focus group y encuestas que asocian el alza del rechazo a desinformación. Karen, cuéntanos sobre esto. Está bien interesante. Sí, a mí me encantaría ver esos focus y esas encuestas, porque a mí me parece que esto es, está instalada en la gente que cree que esto va bien, digamos, la idea de que la ciudadanía está confundida, que está desinformada y por lo tanto aumenta su disposición a rechazar y que por lo tanto se deriva de ahí que, lógicamente, que cuando se informe correctamente, vamos a tener una gran aprobación del texto. Y yo pienso que esa mirada está súper equivocada. Y como yo de verdad quiero que esto resulte, me gustaría que tengamos un texto que realmente sea aprobado por una gran mayoría y nos reúna, y todavía tengo esperanza, porque no hay que perderla hasta el final. Yo creo que esa mirada nos conduce, está equivocada y nos conduce mal. Primero, porque me parece que es subestimar a la población. O sea, como decir que toda la gente está confundida y no entiende nada, me parece que no es correcto. Me parece que la gente no es tonta, la gente se informa. Nuestra última encuesta publicamos a los niveles cuando la gente te dice que se siente informada. Entonces, primero, yo partiría por ahí. Entonces dicen, bueno, está informada, pero está confundida, como que no entiende, como que entiende mal. No sé yo por qué se piensa eso. Por ejemplo, dice el ministro, dice que, por ejemplo, cree confundidamente que se van a expropiar los fondos. Entonces aquí vuelvo a las cosas que se rechazan y que no llegan al pleno, porque en realidad, claro, para él es una confusión, porque él está convencido de que no se van a expropiar los fondos. Y si tú realmente crees que no se van a expropiar los fondos, crees que la gente está confundida, porque cree que se los van a expropiar cuando no se los van a expropiar. Sin embargo, a mí me parece que también es válido pensar que puede haber gente que crea que si se rechaza todas las veces la propuesta de que los fondos no son expropiables, que son heredables, se rechaza, la gente tenga miedo, razonablemente, a que si no lo quieren poner en la Constitución, será por algo, digamos. Entonces, no sé si yo le llamaría, creo que es muy simple decir la gente está confundida, o no sé, cuando tú le preguntas a la gente, la gran mayoría de la gente, casi 8 de cada 10 personas, quiere un poder judicial y no quiere sistemas paralelos de justicia. Entonces, ¿está confundida la gente? No está confundida, porque lo que está aprobado es algo que no le gusta. La gente no es tonta. La gente considera la sociedad como multicultural. A la mayoría de la gente no le gusta la idea de la plurinacionalidad. No está confundida. No le parece. Entonces esto de creer que toda la gente no entiende nada, a mí no me gusta. Y de hecho, al final creo que lo más importante en esto, y que creo que el ministro no lo ve, es que al final del día probablemente la gente no está confundida, creo yo. Yo creo que pero tampoco se va a leer toda la Constitución. Y por lo tanto es muy importante la confianza en la Convención. Y la confianza en la Convención hoy día tiene un 57% en nuestra encuesta de notas 1 a 4. O sea, está en su peor minuto. Entonces al final creo que cuando va a votar, yo creo que al final confía o no confía en este grupo de gente que está escribiendo algo y creo que hay que mirarlo con más. Rodrigo. Yo pienso que va a estar bien difícil de saber por qué la gente podría estar en contra de la nueva Constitución actualmente. Me imagino que va a ser una mezcla de cosas. Va a haber gente que está muy en contra de algunos artículos, no tengo ninguna duda, y que están muy informados sobre qué es lo que está pasando y no están de acuerdo con lo que está saliendo. Habrá gente que está desinformada, puede ser, y que han estado leyendo algunas fake news. Habrá gente que, como decía Karen, ya no confía tanto en la Convención por algunos de los temas que quizás no tienen que ver sobre temas sustanciales, pero dicen, oye, lo de la Convención a mí ya no me convence. Yo creo que debe haber una mezcla de factores. Entiendo que el ministro puede haberse referido a esto porque probablemente el rol del gobierno en el proceso que venga va a ser sobre información, ¿cierto? Como el gobierno tendrá un rol de informar de la mejor manera posible para la toma de decisión, pero mi impresión es que debiese
ese debiese ser el rol, o sea, de dedicarse más a eso. Ahora, lo que sí creo es que esto va a empezar en serio, o sea, evidentemente ya un proceso importante avanzado, pero las percepciones ciudadanas van a empezar más en serio el 4 de julio. O sea, cuando haya un borrador de la Constitución sobre la mesa, cuando empiecen las campañas, cuando diversos liderazgos sociales, políticos, artistas empiecen a tomar posición, cuando podamos comparar explícitamente con lo que tenemos hoy día, ahí va a empezar un proceso en donde la gente va a poder tomar decisiones. Entonces, yo miraría, primero, no trataría de especular como sobre qué razón existe hoy día con quizás la evaluación de lo que está pasando en la convención, porque creo que puede ser un poco difícil, aunque debe haber una preocupación para que resulte bien, pero sobre todo creo que es importante que a partir del 4 de julio, ahí creo que nos vamos a ver en serio qué es lo que piensa Chile. Claudio. El final de la elección. A mí me pasa algo bastante distinto a lo que señala Rodrigo. O sea, por un lado me parece que es bien predecible que un organismo como la Convención empiece a tener problemas de evaluación ciudadana cuando se mezclan dos cosas que son fatales. O sea, por un lado, una serie de actitudes que tienen poco que ver con desempeñar cargos públicos de manera seria, y eso se ve desde el mismo 4 de julio, ¿cierto? Desde cuando se intentó interrumpir la sesión inaugural, pasando por muchas cosas que han afectado la imagen de la Convención, y que cuando uno intentó alertarla, la respuesta siempre fue la misma: derecha radical, coro catastrofista, y un ensimismamiento, una cerrazón a la crítica que realmente a mi juicio le ha hecho mucho daño a la Convención. Y después, por otro lado, lo que decía Karen, una serie de contenidos que reiteradamente en diversas encuestas se muestran como alejándose de las prioridades y los grandes anhelos de las mayorías. Este fue un proyecto que se ha articulado sin vocación de alcance nacional, como si bastara, alcanzar los 2/3 en la Convención, cuyas mayorías no reflejan la diversidad política del país, no coinciden con ninguna elección de anterior ni posterior, como si bastara con eso para hacer las cosas bien. Y bueno, ese es el resultado. O sea, actitudes por un lado y contenido por otro, creo que alejan a la Convención de la ciudadanía. Entonces, lo que hace el gobierno a mí me parece realmente incomprensible. O sea, yo hubiera esperado al gobierno otra actitud, no plegarse de manera acrítica y temeraria a la Convención, porque aquí se puede dar una cuestión muy paradójica, y con esto cierro el punto. Lo que se puede dar es que en vez de que la Convención y el gobierno se tiren juntos para arriba, que se tiren juntos para abajo. Porque lo que hace la Convención no tiene nada que ver con lo que prometió el presidente Boric en segunda vuelta. Hay un potencial de frustración muy grande que es muy preocupante, me parece. Muy preocupante de cara al futuro del país. Pueden quedar atados esos destinos de alguna forma. Bien, la noticia colada de Karen Tal. Y vamos a la última. Rodrigo Checopar nos invita a hablar del respaldo que entregó el Consejo Nacional de la Democracia Cristiana al trabajo de la Convención, donde plantearon, entre otras cosas, que el órgano merece su oportunidad. Rodrigo. Yo lo traigo a colación porque encuentro que me permite hacer un punto que lo he conversado en estos últimos días con distintos politólogos y gente, que nuestro proceso constitucional va a ser distinto al de otros países, y creo que es muy valioso que la democracia cristiana lo aprecie en un momento en donde se ve conflictivo, en donde se ve que va quedando poco tiempo y que tenemos que llegar a un resultado. ¿Y por qué es distinto? Porque los procesos que vimos en otros países latinoamericanos, el de Bolivia, Ecuador, Venezuela, fueron el de una asamblea constituyente convocado por el presidente de turno y que logra una mayoría abrumadora del oficialismo. Este es un proceso absolutamente distinto. Parte desde un acuerdo transversal del sistema político y que llega a una elección en donde hay una cantidad de distintas agrupaciones políticas que obligan a que por primera vez tengamos que tener esa discusión abierta, transparente a la ciudadanía, y ese proceso democrático no es un proceso en donde hay alguien arriba que dice, mira, vamos en esta línea y se cuadra una mayoría de la convención y avanza para allá, sino que es un proceso rugoso que tiene avances y retrocesos, y yo creo que a la larga se va a apreciar este proceso. No va a quedar una constitución así escrita como si fuese hecho por un experto constitucionalista, pero va a quedar una constitución que va a ser un reflejo de un acuerdo de distintos sectores que pusieron sobre la mesa las necesidades y los desafíos del Chile del 2021 y del 2022, y va a salir un texto que a mí me parece va a ser un reflejo democrático. Y tengo mucha esperanza, y creo que el gesto de la democracia cristiana reconoce que en este momento de algunos desafíos internos,
el proceso es histórico, es importante y hay que darle esa oportunidad para que realmente saque una constitución y no saque la constitución de Pinochet. Y es interesante ver cómo se van definiendo también las posturas de distintos bloques o grupos, ¿no? En este caso un partido, pero otros sectores también. Tenemos 30 segundos para los comentarios finales, Claudio, Karen. La constitución vigente, cualquier persona con un mínimo me parece a mí, de honestidad intelectual, no es la constitución de Pinochet. Y cada vez que se dice eso, a mí me parece que se deshonra el trabajo de 3 décadas de vida democrática, del proceso que comienza el 5 de octubre del 88, que pasa por el gobierno de Patricio Aylwin, y que termina con la firma de la constitución de Ricardo Lagos, Yasna Proboste, Nicolás Izaguirre, Francisco Vidal y un largo etcétera de dirigentes de centro izquierda. Eso no implica que no haya que cambiar la constitución, pero me parece que hay mejores argumentos que falsificar la historia reciente del Chile post-dictadura. Karen. Yo no entendía por qué estábamos preocupados de la democracia cristiana, no es tan relevante me parece, pero sí, está bien que lo valoren. Lo que no estoy de acuerdo con Rodrigo es que al final se va a valorar necesariamente este proceso. Yo tengo miedo de que se apruebe o se rechace, no sé qué va a pasar, sea por muy poco. Y si es así, no sé si vamos a estar realmente en un escenario donde se mire y nos sintamos como tranquilos, orgullosos como sociedad del proceso. Karen Tal, Claudio Alvarado y Rodrigo Checopar están aquí en Reunión de Pauta. Hemos revisado las noticias coladas y nos vamos a nuestro último segmento con los datos y los recomendados que traen nuestros panelistas para el día de hoy. Karen, partamos contigo. Ya, yo voy a recomendar hoy día una película documental más que película, Winter on Fire. Winter on Fire, yo no la había visto, es del 2015 y trata del movimiento social en Ucrania. Que bueno, además de que es interesante verlo ahora por lo que está pasando ahora en Ucrania, pero igual es entretenido, no sé si entretenido, pero es interesante por las similitudes que tiene con nuestro proceso. Porque empieza como muy espontáneamente, jóvenes que se reúnen en la plaza por una medida que toma el gobierno, no avanzar en la Unión Europea. Lo único que, claro, quizás a diferencia de lo que pasó acá, y eso me pone positiva a mí, hubo mucha represión, hubo muchos muertos, y termina, bueno, con la renuncia del presidente, y acá terminamos, no hemos terminado todavía, pero al menos avanzamos con una respuesta institucional que creo que sea muy buena o no, de todas maneras es mejor y es interesante, me parece, la comparación. Bien, está en Netflix el documental recomendado por Karen Tal. Claudio. Voy a cambiar mi recomendación y va a ser un poco distinta, casi que violando las reglas de lo que consiste este formato, porque mi recomendación va a ser estar atento a una noticia. Mientras estamos aquí en este programa, digamos, hace muy poco tiempo atrás, se sabe que el diputado Mirosevic, luego de salir de una reunión con La Moneda, propone prorrogar la Convención Constitucional por 3 meses. Y creo que va a ser una obligación, a la luz de todo lo que hemos hablado en este programa, estar atento a cómo se desenvuelve esa noticia, porque puede llegar a generar una negociación entre gobierno, oposición, convencional, en fin, o sea, puede cambiar el escenario político de los próximos meses, así que, dado que está una noticia hiper en desarrollo, me atrevo a recomendar cómo se va a seguir desenvolviendo. Bien, buen recomendado también, está interesante la propuesta, veamos qué piso tiene después. Rodrigo, terminamos contigo. Voy a tomar la recomendación de Claudio, voy a estar muy atento a esa noticia. y voy a recomendar una película también. Dale. Como Karen. No, pero es que esto no es un documental, es una película. Vi la ganadora del Oscar, vi Coda. Y ¿te gustó? Muy linda. Sí, me gustó mucho. Es la historia de una familia sordomuda. No quiero llegar más allá para ningún spoiler, pero una película muy bonita. Así que quizás Slowpoke, el meme para mí, por llegar tan atrasado. Pero es que cuando salieron los Oscars estábamos preocupados del cachetazo de Will Smith y se me olvidó cuál había sido la película que ganó. Así que ahora ya finalmente pude detenerme a verla y valió la pena. Buena recomendación también, me gustó mucho también. Rodrigo Checopar, Karen Tal, Claudio Alvarado, nuestros panelistas de hoy aquí en Reunión de Pauta. Muchas gracias a los tres, que estén muy bien. Hasta la próxima. Hasta pronto. Chao, chao. Chao. Gracias por acompañarnos. Sigan aquí en la 100.5 en Radio Pauta. Desde el Jardín es lo que viene a continuación con Cristian Barken. Que tengan una buena tarde. Chao. Acabas de escuchar